Hola mi gente, soy Sheila y hoy vengo a hablaros de los textos funerarios que eran utilizados en el Antiguo Egipto. Los sacerdotes eran los encargados de hacer los rituales funerarios. Recitaban antiguas invocaciones, sortilegios, oraciones funerarias por motivo del fallecimiento de los monarcas. Fue a partir del 2400 a.C. más o menos cuando empezaron a fijarse por escrito fórmulas mágicas para que el difunto alcanzara el más allá. Como veis en la diapositiva, los textos más importantes eran los textos de las pirámides, los de los sarcófagos y el famoso Libro de los Muertos. También intentaré dar una breve explicación de lo que es el libro del Amduat o de las horas. Aquí hay una errata en la diapositiva, pone Amdual cuando en realidad es Amduat terminado en T. También hablaré del libro de las puertas, de las cavernas o de la tierra. Comencemos con los textos de las pirámides. El ejemplar más antiguo conocido hasta ahora se encuentra en el interior de la pirámide del faraón Unas, último rey de la dinastía 5. Es esta pirámide que veis aquí. Consta de 228 fórmulas grabadas, pero estos textos se fueron ampliando hasta que en la dinastía 6 llegaron hasta las 759 fórmulas. Como podéis ver, estos textos son característicos del Imperio Antiguo, donde la magia de la palabra escrita se le dio más importancia que a la palabra oral. Los textos de las pirámides integran textos de carácter cosmogónico, rituales de ofrenda, alabanzas. Lo más importante con lo que hay que quedarse es la narración del periplo del faraón para alcanzar su destino eterno. Primero el faraón se eleva al firmamento como Ra, el astro solar. Luego se convierte en una estrella circumpolar a la noche y se adentra en el subsuelo para ser acogido en los dominios de Osiris. Es decir, se presenta al monarca como un ser esencial. El faraón tiene unos poderes extraordinarios sobre la naturaleza, haciendo que todo exista gracias a su voluntad. Hablemos ahora de los textos de los sarcófagos. Aparecen en Egipto entre el año 2000 y 1600 a.C., al sur de Memphis. Los textos de los sarcófagos surgieron durante el primer periodo intermedio, llegando a su apogeo en el Imperio Medio. Aquí podéis ver el interior de un sarcófago que está en el Museo del Cairo, en el Viejo. En esta época es cuando comienza la llamada democratización de la ultratumba. Esto tiene su apogeo durante el Imperio Nuevo. Esto significa que cada vez más personas tendrían acceso al más allá, puesto que los medios para conseguirlo se vuelven más accesibles. Las concepciones osiríacas ganan en popularidad. Todo difunto podría llegar a ser Osiris, por lo que los textos de los sarcófagos, estas concepciones, tienen más protagonismo. Bueno, pues como su nombre indica, los textos recubren el interior de los sarcófagos, en la cuba y en la tapa. Hay muchas ilustraciones, mucho colorido, cosa que en el texto de las pirámides no había, eran como un poquito más insulso. También puede aparecer los llamados frisos de los sarcófagos, donde se muestran ofrendas de alimentos y varios objetos. Al fondo del sarcófago, en la superficie donde descansaba el cuerpo del difunto, podía representarse un singular mapa del más allá. Se trata de la narración del libro de los dos caminos. Este libro es poco conocido, pero trata de dos rutas complementarias que representan dos aspectos de la misma realidad. Es un viaje lleno de peligros. Los textos ofrecen recitaciones para que el difunto supere estos peligros. La isla de fuego es el destino final, el lugar donde confluyen los dos caminos y donde el difunto alcanza su objetivo. Como podéis ver, estos textos contienen fragmentos de relatos mitológicos, alabanzas, oraciones y fórmulas mágicas para prevenir las necesidades del difunto en el más allá. Los ojos que estáis viendo en el ataúd podría ser pues, una especie de conexión entre los dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Así el difunto podría ver los ritos funerarios y las ofrendas que recibía. Llegamos al punto de hablar del famoso Libro de los Muertos. La mal llamada democratización del más allá tuvo más fuerza durante el Imperio Nuevo, y eso se refleja en el Libro de los Muertos. Cualquier persona que tuviera acceso a un Libro de los Muertos podría acceder al más allá. Este libro vuelve a ser una recopilación de conceptos de épocas anteriores.
contiene fórmulas mágicas, plegarias, himnos. Se dividía en capítulos y algunos de ellos se dirigían a los vivos y otros eran para los difuntos. Tenemos libros de los más variados. Unos son cortos, otros son largos, algunos están hechos sobre metros de papiro, otros son muy sencillitos porque los recursos del difunto eran escasos. Incluso hay una fórmula reducida, que es el capítulo 64, que se llama Fórmula para salir al día del Imperio de los Muertos. Si poseéis este capítulo o el capítulo 125, que es el famoso del juicio final, ante Osiris, pues había una oportunidad para alcanzar el más allá. Bueno, como decía antes, hay libros de los muertos escritos en papiro, otros escritos en las paredes, otros escritos en los vendajes de las propias momias. El soporte podía ser variado. Bien, ahora hablemos un poquito de lo que es la estructura del libro. Consta de 4 secciones. La primera es del capítulo 1 al 16, que es la oración, donde hay himnos que se dirigen al Sol y a Osiris. Del capítulo 17 al 63 se habla de la regeneración, que es el triunfo y la alegría ante la impotencia de los enemigos. Se habla sobre el poder sobre los elementos. Del capítulo 64 al 129 es la transfiguración. El poder de manifestarse en diferentes formas. El uso de la barca solar es el juicio supremo ante Osiris. Del capítulo 130 al 162 son las glorificaciones del difunto. Son los textos que deben de ser leídos por los vivos. Ritual de ofrendas, preservación de la momia y también se habla de los amuletos. Los capítulos más importantes son los de la transfiguración, donde el Ba se enfrenta al juicio de Osiris, donde el corazón se enfrenta a la balanza. Esta noción se remonta a los textos de las pirámides, pero es aquí donde cobra mayor importancia. Si no se supera el juicio, todo lo demás no vale. El corazón o la conciencia del difunto es colocado en la balanza, que tiene como contrapeso una pluma de avestruz o una figurilla del Maat. Si el corazón pesaba más, el difunto no podría acceder al más allá y sería devorado por la monstruosa Ammit, o también conocida como Ammut. Tenía cabeza de cocodrilo, cuello, melena y patas delanteras de león y las patas traseras de hipopótamo. Es también en el capítulo 125 donde el difunto expresa la declaración negativa de la inocencia, donde el enjuiciado niega haber cometido acciones como mentir, robar o matar. ¿Os suena de algo, verdad? Bueno, pues a pesar de todas estas dificultades de juicios y monstruos devora almas, hay una especie de trampilla. En el capítulo 30 se dice que el corazón no se levantará contra el individuo el día de su juicio. Es decir, que no dirá la verdad sobre lo que ha hecho a lo largo de su vida. Ya para ir terminando con este texto, pues decir que el libro de los muertos estuvo vigente, pues más o menos desde el Imperio Medio hasta la llegada del cristianismo, es decir, unos 1600 años. Por lo tanto, tiene un montón de variaciones, pero normalmente se habla de 2 versiones, las más importantes, la versión tebana, que es en el Imperio Nuevo hasta la dinastía 26, y la versión saíta, que es de la dinastía 26 en adelante. La versión tebana ofrece los textos más desordenados y con mayor vivacidad, y la versión saíta es más estandarizada y añade capítulos nuevos. Bien, ya para terminar vamos a hablar de otros textos que son contemporáneos al libro de los muertos. Son textos acompañados de ilustraciones que ofrecen diferentes versiones de las rutas por el inframundo. El astro Sol navega por la oscuridad en un mundo terrible lleno de peligros y de monstruos. Aquí vive Apophis, la serpiente gigante malvada. Las almas son cocidas en calderos, las cabezas arrancadas. Pero este mundo hostil no puede vencer al astro solar, que es asimilado por el propio faraón, que siempre reaparece en cada nuevo amanecer. La verdad es que a mí me parece muy poético. Pero bueno, hablemos de los textos. Son pequeñas pinceladas. Vale, el libro de las puertas, pues son las horas nocturnas que son representadas como puertas que el astro solar debe atravesar. Detrás de cada puerta, lógicamente, hay un peligro que él debe superar. En el libro de las cavernas, el sol va iluminando unas grutas en cuyo interior se esconde una perversidad que debe de enfrentar y vencer.
En el libro de Amduat o de las horas se narra el viaje del Sol a través de las 12 horas de la noche. Y por último, el libro de la Tierra, que se centra en el nacimiento del astro Sol y su viaje a las tinieblas, donde el astro sale siempre triunfante mientras sus enemigos son vencidos. Ya vamos terminando. La verdad es que este vídeo creo que ha sido un poquito intenso, demasiada información me parece a mí. Bueno, por último hablar de los himnos y las plegarias, pues que es un género que sale en la liturgia religiosa, aparece en el libro de las pirámides, en los sarcófagos, en el libro de los muertos. Los hay de gran calidad, como el gran himno Atón. Estos pueden aparecer, pues eso, en tumbas, en papiros, en templos, en estelas. Y además podía estar en diferentes contextos, tanto en contexto festivo como en funerario o como culto personal a algún dios. Y ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Como veis, es un nuevo formato de vídeo, espero que os haya gustado. Sigo pensando que ha sido demasiada información en muy poco tiempo, me lo decís por comentarios, ¿ok? De todas formas, como siempre os digo, darle a like si os ha gustado, suscribiros si aún no lo habéis hecho, compartir si así lo deseáis y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.